Bueno, que el Señor os bendiga y buenos días a todos. A los que nos visitáis por primera vez, pues bienvenidos y sentiros, como siempre decimos, como en vuestra casa. Esta es vuestra casa y así os queremos servir, con mucha atención y mucha delicadeza. El día de hoy es un día que está dentro de todo lo que es el sentimiento de la celebración de la Navidad y de todo lo que acontece alrededor de esta gran noticia que a muchos llama la atención y a otros pues la ignoran. Para nosotros, los creyentes, tiene un significado muy especial, muy especial. Y un poco retrotrayendo a lo que estábamos comentando la semana pasada acerca del Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que desde el punto de vista nuestro, o desde el punto de vista en que yo lo veo, pues siempre estoy en debilidad, siempre estoy en carencia, siempre estoy en una situación de precariedad por lo exigente y por lo extraordinario que en ese sermón se nos enseña de cómo que tenemos que caminar dentro de la educación que la palabra de Dios nos brinda. Yo veo en ese mensaje que está escrito en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, un nivel de pureza en cuanto a nuestra manera de recibir el mensaje, un nivel de cosas extraordinarias que cuando yo me veo, yo no las tengo. Y siempre me veo en debilidad. ¿Cómo puedo yo llegar a conseguir amar a mis enemigos con ese nivel de exigencia que la palabra de Dios me pide? Y por eso es que siempre me veo en debilidad, me veo que no doy la talla, ¿no? Por eso la palabra de Dios juega un papel importante en nuestra cercanía a la hora de entender a Dios. Porque ¿cómo podemos conseguir ese nivel de aceptación y ese nivel de procurar que la palabra de Dios esté en nosotros? El reporte de la cárcel, como siempre me gusta comentar algo, el reporte de la cárcel ayer fue una experiencia muy bonita porque estuvimos repartiendo los calendarios de la buena semilla. Solamente el título ya a mí me gusta, la buena semilla. Y está repartiendo unos calendarios que en muchos de sus hojas reflejan la palabra de Dios escrita y ellos van arrancando diariamente una hojita y van leyendo la reflexión que ahí se pone. Muchos de ellos, cuando la leen y les toca la patata, como ellos le dicen, al corazón, la reparten entre otros presos y le dicen, toma, lee esto que a mí me gustó mucho, y ellos mismos se evangelizan unos a otros. Lógicamente, cuando el título de ese calendario pone la buena semilla, es porque parte de un buen corazón. Esto retumba. Parte de un buen corazón. Parte del corazón de Dios. La semilla que es, según la Biblia, la semilla es la palabra de Dios que ha llegado hasta nosotros con una sana intención, con una buena intención, con un corazón puro, con un corazón que parte de la bondad de Dios para arreglar nuestros conflictos y nuestras historias personales. Y en realidad yo doy gracias a Dios porque cada vez me interesa más meditar, reflexionar, leer, estudiar y que este libro sagrado forme parte de mi vida por la cantidad de debilidades y carencias y historias que viven en mí. Yo no sé las que viven en ti, pero la palabra de Dios para mí es una referencia de cómo llegar a entender a Dios, ¿no? Dado que podemos en alguna forma llegar a una reflexión. La palabra que cada uno hablamos representa lo que nosotros somos. ¿Sí? ¿Puede ser? Lo que yo hablo, lo que a mí me gusta,
lo que a mí me llama la atención, donde yo paso tiempo, representa lo que yo soy. ¿Sí o no? Fuera de ahí, podemos conocer ciertas actitudes o ciertos deseos que parten de lo que yo soy. Si hablamos entre nosotros y nos contamos nuestros gustos, nuestros detalles, dónde pasamos el tiempo, finalmente terminamos conociéndonos realmente lo que somos, ¿no? ¿Cómo Dios se puede dar a conocer a un mundo que vive en muchas ocasiones con historias y con argumentos muy personales? De alguna forma tenemos que llegar a entender y conocer quién es Dios. Si no, tenemos un problema a la hora de hablar de Él, porque ¿cómo puedo hablar de alguien al que yo no conozco? Tengo que reflexionar, leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios para que yo pueda entender quién es Dios y yo pueda explicar cómo es Dios. Si no, es imposible. Siempre hemos puesto el ejemplo de que tenemos muchos familiares repartidos por España y por nuestro país de origen, pero a muchos de ellos no los conocemos. No podemos dar credibilidad o podemos poner nuestra mano en el fuego por ellos porque realmente no sabemos cómo son. Nos conocemos a través de hablar, comunicarnos y decir cosas entre nosotros, y por ahí es que podemos llegar a conocernos un poco más. Si habláis con el pastor de fútbol, vais a conocer cuál es mi equipo favorito. Está claro, ¿no? ¿O no? Es así. Pero también vais a conocer qué tipo de comida y qué tipo de ropa le gusta y dónde pasa su tiempo. Finalmente terminamos conociéndonos. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y ha dejado escritas historias y argumentos por el cual nosotros podemos entender quién es Dios. Es que a veces cuando alargamos un poco el mensaje, tenemos una responsabilidad de decirle al mundo quién es Dios. Y yo no puedo hablar de alguien al que no conozco. Y en este tiempo de Adviento, Jesús se dio a conocer. Se dio a conocer con un mensaje. Un mensaje que en muchas personas tuvo cabida y en otras no, porque, como decíamos al principio, el mensaje del Sermón del Monte, que es el principio del ministerio de Jesús, por el cual Él se presenta al mundo y habla acerca de que esa es su enseñanza y su intención, un nivel altísimo, un nivel de una exigencia extraordinaria, porque habla de la pureza y de cómo llegar a lo extraordinario de nuestra relación con Dios y de cómo tener en cuenta la palabra de Dios. Cuando eso llega a nuestros oídos, puede que haya gente que ignore lo que escucha y puede que haya gente que le dé cabida en su corazón a lo que escucha. Si ignoramos lo que escuchamos, no tiene efecto en nuestra vida. Si aceptamos lo que escuchamos y le damos un lugar, puede que eso con el tiempo transforme nuestro interior y tengamos la parte de Dios en nosotros. Es claro que nosotros, en el tiempo que nos movemos y la cantidad de información que tenemos, hay noticias, hay historias que de plano las rechazamos y de plano las asumimos. Es mi experiencia. Yo cuando escucho algo en televisión o en la radio que no me gusta, de plano yo la rechazo, no le doy cabida en mi interior. Pero hay otras que sí. Y en nuestro tiempo tenemos una facilidad increíble para darle cabida a historias, argumentos, sentimientos políticos, sentimientos religiosos, y no le ponemos pega ni freno, sino que las admitimos, sin darnos cuenta que cada vez que yo abro la puerta a historias, argumentos, ideas que no tienen nada que ver con Dios, sin darme cuenta, eso forma mi manera de pensar.
Y me va creando unos hábitos y unos deseos y unos sentimientos que forman mi manera de vivir. Y una conducta por la cual yo, según lo que yo admito, me conduzco en la vida. Jesús tiene una sana intención de afectar nuestra vida con su mensaje. Cosa que a veces la facilidad que le damos a otro tipo de pensamientos no se las damos al mensaje del Evangelio. Por eso en muchas ocasiones pasamos cierta problemática. Jesús, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, habla acerca de que su palabra, la manera en que él quería explicar y decir quién era Dios, no halló cabida en muchos corazones. Y soltó eso: mi palabra no tiene cabida en vuestro corazón. Cuando eso es una realidad en nuestra vida, Dios no afecta ni interfiere en nuestra manera de ser, sino que nosotros somos aquello que nosotros pensamos y aquello a lo que nosotros le damos cabida en nuestra vida. En cierta ocasión, otros discípulos le dicen a Jesús: dura es esta palabra de oír, ¿quién la puede seguir? Y eso a mí me ayuda a reflexionar de que la exigencia del Evangelio tiene un nivel tan alto, tiene una intencionalidad tan manifiesta de parte de Dios, porque no podemos olvidar que es una buena semilla que proviene de Dios, no proviene de ninguna web, no proviene de ninguna red social, proviene de Dios. Y todo lo que proviene del cielo, yo lo quiero. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, con la única intención de afectar nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre en el tiempo que estamos viviendo? Que las luces y lo extraordinario y lo exterior le llama mucho la atención a la gente, pero no le dan cabida en su corazón al mensaje. Cuando pase el 24, seguirán sufriendo sus mismos sentimientos de desilusión, de descontento, de tristeza, porque lo que han cantado a través de muchos villancicos que dicen: qué buenas nos traéis, que es una frase que se repite en muchos villancicos, ¿qué nuevas nos traéis? A esa palabra no le estamos dando cabida. Sin embargo, es lo que necesitamos oír porque proviene de Dios. Entonces, a veces nosotros no le damos valor a esta semilla que proviene de Dios y trae el pensamiento de Dios, que es lo que necesitamos oír para que nuestras vidas sean transformadas. Dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, en alguna forma, este mensaje que viene con la intención de Dios para un mundo, no podemos olvidar que el pastor se subió al monte y cuando vio a las multitudes, las vio como ovejas que no tienen pastor. Y traía un mensaje de restauración, de renovación y de bondad para la situación que vivía cada una de esas ovejas que veía perdidas. No podemos pensar ni olvidar que vivimos en un mundo que está perdido conforme a la voluntad de Dios. Puede que tengan las ideas más claras para vivir en otra línea, pero conforme a la intención de Dios es un mundo perdido, porque no cuenta con Dios. Sin embargo, tienen facilidad para admitir 18.000 historias y 18.000 ideales que no afectan a su interioridad. Entonces, el Evangelio es comúnmente llamado como el Evangelio de la buena noticia. La noticia de salvación, la noticia de reconciliarnos con Dios, la noticia de que nuestros pecados han sido perdonados, la noticia de que tenemos un Dios que está con nosotros, como su propio nombre indica.
Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no contra nosotros. Por lo tanto, toma cierto significado que la semilla es buena porque viene para favorecernos. Y viene con luz para alumbrar nuestro interior. Y viene envuelto con la bondad de Dios para reconciliarnos con Dios. Así que el mensaje es un mensaje extraordinario. Y cuando a nosotros nos toca ir a la cárcel a hablar del Evangelio, te encuentras 100 corazones diferentes. A unos les agrada, a otros lo ignoran, otros te saludan. Y entonces buscamos corazones donde esa semilla pueda enraizar y pueda tener sentido. Pero puede que en muchas ocasiones lo extraordinario del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, como es tan elevado en su nivel de exigencia, como ese nivel de pureza, muchas veces nosotros no lo tenemos, por lo menos yo me veo ahí. Yo me veo en esas carencias personales de decir, caramba, es que esto es demasiado exigente, esto es demasiado extraordinario. ¿Cómo puedo yo llegar ahí? Pues está claro de que la palabra de Dios tiene efecto en mí cuando yo le doy cabida, cuando le doy un sitio, cuando le doy un espacio, cuando le dé el tiempo que necesita mi necesidad para ser transformado por medio de la palabra de Dios. ¿Quién subirá, dice el Salmo 24, al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Así que la palabra de Dios tiene una urgencia de encontrar sitios y espacio suficiente para que se pueda asentar. Prioridad es darle un espacio. Si consideramos que Dios es bueno, que es justo, que es bondadoso, que es misericordia, que tiene gracia y que todo lo bueno proviene de Él, cuando escuchamos a Dios, lo primero que tenemos conforme a nuestra necesidad es dejarle un espacio. Porque Dios tiene la intención de afectar tu vida. Está claro. Si todo lo que escuchamos en televisión, en la radio y en los periódicos tienen la intención de afectar tu condición y tu conducta, no podemos ser tan pardillos ni tan ignorantes, es una realidad. La política, la radio, la televisión y los periódicos tienen la intención de afectar tu conducta y tu decisión. Y meterte en una dinámica de pensamiento según ellos quieren. Dios es igual. Dios tiene una intención de afectar tu conducta, de afectar tus decisiones, de afectar tu manera de vivir, de afectar y de ser alguien que pueda producir una paz y una intención en tu corazón que no tienes. Pero el mensaje del Evangelio puede resultar demasiado elevado o con un nivel tan extraordinario de exigencia que tú no le des cabida, que tú no le des lugar, que prefieras vivir en tu normalidad de vida que darle espacio a esa palabra que viene para transformar tu interior. Esa es la intención de Dios, transformar tu interior por medio de los pensamientos de Dios, que si tú no le das cabida, no hay manera que tú puedas cambiar. Por lo tanto, en muchas ocasiones cuando nosotros le prestamos oído a lo que escuchamos de Dios y le damos un espacio en nuestro corazón, el tiempo va a marcar que todas estas cosas que son casi imposibles de alcanzar sean una norma de vida realmente día a día en ti. Lo que yo veo imposible es posible. Entonces, el nacimiento de Jesús
al que todo el mundo le da una popularidad externa, es una incoherencia que lo famoso que es el nacimiento y la Navidad para mucha gente, lo realmente importante no se le presta atención, que es el contenido del mensaje. Cantamos, bailamos y pegamos palmas y todo nos llama la atención, pero cuando escuchamos que hay que amar a nuestros enemigos, esto ya no va con nosotros. Y cuando hablamos de fidelidad, de pureza, de cosas extraordinarias que tienen que salir por la afectación de la palabra de Dios, cuando yo la escucho, eso ya no le damos cabida. Pero sin embargo, yo me reitero, la facilidad que tenemos para darle cabida a 18.000 historias que escuchamos y no las rechazamos. La fidelidad, la pureza, la honestidad, la humildad, la integridad, tienen que ver con prestarle atención al mensaje. Tienen que ver con detectar en nuestro interior lo que no tenemos para aspirar a tenerlo. Pero si no le damos cabida, la parábola de la semilla se cumple en nosotros de una manera real. El sembrador salió a sembrar. ¿Con qué intención? Está claro. La intención del sembrador es sembrar en tu corazón su forma de pensar. Hemos dicho antes que cuando habláis o cuando hablamos, cuando intercambiamos formas de pensar, descubrimos quiénes somos. El Señor, por medio de Jesús, se ha manifestado con su forma de pensar y salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Su manera de pensar. Y aquellos que le dieron cabida y entendieron que venía con una sana intención de afectarnos, ¿me entiendes? Guardaron esa palabra en su corazón, le dieron el tiempo necesario, la regaron, la protegieron, fueron fieles, fueron honestos, fueron leales a lo que habían oído, y eso con el tiempo produce una persona nueva. A eso en el tiempo le llamamos conversión. Pero aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la entienden, dice que viene el malo y la roba y se quedan a cuadros. Otros creemos que la palabra de Dios puede convivir con cualquier forma de pensar, con cualquier forma de vivir, con cualquier forma de hablar, y no es así. Porque va a durar el gozo de aquello que nos llamó la atención en un culto, en una alabanza, en una predicación. Va a durar un tiempo, pero cuando venga la problemática y las circunstancias difíciles de afrontar, la semilla perderá valor, perderá profundidad y desaparecerá. Y lo que Dios está buscando en este tiempo de Adviento, simbólicamente, es buscar corazones donde su palabra tenga cabida. No para añadir información a lo que ya sabemos, sino para que la palabra de Dios afecte de tal forma a tu corazón que puedas pronunciar aquellas palabras que a Jesús le dijeron a aquellos discípulos. ¿Dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿Tenemos otros recursos? ¿Tenemos otras vías? ¿Tenemos otras oportunidades de cómo vivir al margen de Dios? Puedes usarlas cuando quieras. Puedes usarlas cuando quieras. Pero lo que Jesús está haciendo hincapié en el principio de su ministerio es asentando las bases fundamentales de cómo tenemos que buscar esa
ese nivel extraordinario de elevar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con Dios. Solamente con saber las cosas no sirve. Con saber las cosas no sirve. Eso te va a dar lo que comúnmente llamamos una identidad religiosa, pero no sirve. Mencionábamos la semana pasada esta parte de la Escritura de los fundamentos y decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? A un hombre prudente que escuchó estas palabras y las practica. Y sobre aquella práctica, sobre aquella funcionalidad de lo que escuchamos, puede venir torrentes, pueden venir tempestades, pueden venir dificultades, pueden venir una falta de economía, puede venir una situación difícil en la familia, puede venir cualquier tipo de situación que choque contra tu fe. Pero el hecho de estar practicando la fe que hemos aceptado, no hay ningún tipo de historia que pueda doblar tu fe. Porque la palabra de Dios ya ha cogido sitio. La estamos entendiendo, le estamos echando tiempo reflexionando sobre ella, estamos meditándola, estamos estudiándola, estamos escudriñándola. Y cuando eso es una práctica en nuestra vida, ¿sabes? Que llenamos todo de Dios para que no tenga cabida otro tipo de pensamiento que te aparten del propósito y de la voluntad de Dios. Cuando tú llenas tu mente, tu corazón, del plan de Dios y de todo lo que es la palabra de Dios, no hay lugar a otro tipo de pensamientos. Dios es tu centralidad. El Evangelio es la buena noticia que ha llegado a tu vida para transformación de todo lo que tú necesitas de Dios. El Evangelio es la palabra o esa buena noticia que hemos recibido por medio del Mesías, que ha venido a sentarse sobre ti. Pero vemos que los principios del nacimiento de Jesús también fueron problemáticos. Dice que nació en un pesebre porque no había un lugar siquiera digno donde nacer el Mesías. No tuvo un lugar digno para nacer. No había lugar. Lo extraordinario es que después de 2000 años de ese evento que todos los años celebramos, es encontrarnos personas donde todavía no le estén dando un lugar al Mesías. El Mesías y su palabra es lo mismo. Quien acepta su palabra, acepta al Mesías. Quien rechaza al Mesías, rechaza su palabra. Quien no le da un lugar a la palabra de Dios en su corazón, es imposible que Dios se revele a cada uno de nosotros. Porque los limpios de corazón, no dicen los sin defectos ni los sin errores, los limpios, los que caminan con pureza, los que son íntegros en reconocer su necesidad de Dios, los que son honestos en reconocer sus carencias, los que son honestos en reconocer su pecado delante de Dios, a esos Dios le hará entender el contenido de ese mensaje. Que parece que solamente con leerlo ya tenemos el entendimiento y la comprensión, y no es así. Estas cosas no son válidas hasta que no se asientan en nosotros. Y haciendo un símil de la comida. Si tú tienes una nevera donde tienes todo tipo de comida variada, desde embutidos, frutas, verduras, pescados, todo, carne, todo. Y continuamente vienes a decirme a mí, tengo una nevera que es genial. Tiene carne, tiene pescado, tiene fruta, tiene absolutamente de todo. Al día siguiente me vienes a contar lo mismo. Pero si tú no consumes lo que tienes dentro, ¿de qué te sirve tener una nevera llena de tanta variedad de alimentos? Si nosotros adoramos
decimos de la Biblia cosas extraordinarias. La Biblia es la palabra de Dios, Dios es amor, Dios es misericordia, y ponemos a Dios por las nubes, está bien. Pero si lo que hay aquí no forma parte de aquí, la palabra de Dios no te va a afectar nunca. Serán historias que tú tengas de Dios. Entonces, la exhortación de esta mañana, en Navidad, es que la buena nueva se ha acercado a nosotros con la sana intención de que la comamos. Que la comamos, que forme parte de nosotros. Solamente aquello que comemos nos da una envergadura a lo mejor así, o ahí, o no. Depende de lo que comas. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, sino que solamente sabemos cosas de la palabra de Dios, pero no forman parte de nosotros, nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las cosas de Dios nunca van a formar parte de lo que nosotros somos espiritualmente. Y podemos hablar de Dios a un montón de gente, pero no seremos el ejemplo que la gente necesita ver. Porque, como dice el texto este de los 2 cimientos, es prudente el que practica estas cosas que han oído. No es prudente el que no las practica. Entonces, fijaros qué importante es que la parábola de la semilla nosotros podamos entenderla tal como está escrita. El sembrador sale a sembrar y se va a encontrar personas de diferentes maneras de pensar y de sentir. Unas escucharán y no entenderán. Otras le darán un tiempo. Otras la dejarán crecer entre espinos y arrojo y todo. Y otras tendrán pureza de corazón, limpieza de corazón. A esas Dios se les va a revelar. Y no por su conocimiento, y no por su sabiduría, sino por el deseo de que esto forme parte de mi vida. Mi sentir muchas veces, y mi malestar, y mi incomodidad, y por qué no decir, estamos hablando entre andaluces, por qué no decir, mi cabreo. Mi cabreo y mi enfado es la facilidad que tenemos para darle cabida a 18.000 historias que no tienen nada que ver con Dios, y lo duros que somos para admitir este mensaje que viene exclusivamente a beneficiarnos y a darnos todo lo que proviene de Dios. A veces andar en esa manera o en esa observación a mí me produce tristeza. Porque no podemos dudar nunca de la bondad de Dios que viene directamente a beneficiarnos. Y conocemos al autor de la web. Lo conocemos. Conocemos la intención del que escribe. Conocemos el corazón que Dios tiene a la hora de aconsejarnos. Pero a la cantidad de historias a las que le prestamos atención, de páginas web que no conocemos quién las escribe ni de dónde provienen, es un atrevimiento prestarle demasiada importancia a esa historia. Porque afectarnos sí que nos afectan, eso está clarísimo. Afectan en nuestra intencionalidad de servir a Dios. Entonces, la buena noticia es una buena noticia. El Evangelio es el Evangelio de la buena noticia. El Evangelio es la revelación de la bondad de Dios, de la intencionalidad de Dios, que viene a nuestra vida porque primeramente Él se ha compadecido de personas que Él ha visto que no tienen orientación y que están perdidas. Y solamente la palabra de Dios nos va a dar una línea en la que podamos entender y caminar acerca de Dios. Y nosotros tenemos que
hacernos parte de ese verso que viene en los Salmos, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, yo hago mío ese verso. Y lo puedo decir desde la experiencia. Dios me ha hecho ver el mundo desde la palabra de Dios. Dios me ha dado claridad de cómo funciona el mundo desde la palabra de Dios. Por eso, el mundo atrás y la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, una vez que la palabra de Dios ya forma parte de mí y ya tengo claro cómo funciona el mundo y su temporalidad y sus carencias y sus debilidades frente a un montón de cosas, el mundo atrás y la cruz delante. Y cuando Pablo decía en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, y ciertamente me olvido de lo que queda atrás. Quiero olvidarme de lo que ha quedado atrás. Y continúo, me afirmo, me certifico en conocer a Cristo. En conocer a ese alguien a la que no podemos obviar que cuando nos hemos acercado al Evangelio, nos hemos acercado con una manera de pensar, con una manera de sentir, que al chocar con el mensaje provoca que no le demos cabida. Eso fue la experiencia de Jesús. El mundo en que Jesús inició su ministerio tenía una manera de pensar acerca de Dios y del cielo y de las cosas del cielo. Y esperaban de una manera urgente un Salvador que viniera en un tanque, no había, pero bueno, en un tanque, con unas bombas grandes y con una espada de 7 metros que se pudiera cargar a todos los romanos que lo estaban oprimiendo en aquel tiempo. Pero cuando ven a alguien con un sentimiento de docilidad, de nobleza, de honestidad, montado en una burra, lo primero que piensan, este no puede provenir de Dios, porque esto no es lo que nosotros necesitamos. Y viene con un mensaje totalmente diferente a lo que ellos pensaban, entonces su corazón no le dio cabida al mensaje. Pero nosotros vivimos en un mundo que tampoco somos muy diferentes a aquel tiempo. Hemos llegado al Evangelio con una forma de pensar, con unos perjuicios, con unas historias personales. Y cuando en el Sermón del Monte nos habla de este nivel tan extraordinario de exigencia, con este nivel de pureza, como que tenemos dificultades para abrirle el corazón y decir, yo quiero que esto forme parte de mi vida. Pero esto va a hacer de mí una persona, eso es lo que quiero, ser diferente. Si siempre seguimos la misma línea y no cambiamos nada, nuestra vida no van a ser transformadas. Con esto termino. Consejos que le damos a los internos. Si no le dais cabida al pensamiento de Dios para vuestras vidas y no usáis un recurso diferente al que estáis usando, vuestras vidas nunca van a cambiar. Tenéis que darle cabida al pensamiento de Dios. Entonces seréis personas que piensen diferente, que sientan diferente, que actúen diferente, que se conduzcan de manera diferente, porque esto ha llegado a formar parte de vuestra manera de pensar. Y esto os va a ayudar a decidir, os va a ayudar a corregiros, os va a ayudar a educar de una forma diferente, os va a ayudar a formaros de una forma diferente. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Que tenga un espacio en nuestra vida, que tenga un lugar. Y una vez que esté aquí y pase tiempo, hay que dejarla de actuar. Terminará pensando, deseando, sintiendo como Dios piensa. Y es un tiempo en que la idea de Dios se desarrolla a partir del momento en que yo le doy cabida y espacio. Esta pasa mucho tiempo conmigo. Pero el espacio
que le damos muchas veces a la palabra de Dios es el tiempo que en la palabra se pasa en la estantería sin que la cojamos. ¿Puede ser una realidad? Puede ser. Mientras nuestras mentes se llenan de historia a través de las páginas sociales y de las páginas web y le damos toda la cabida que queramos o veamos conveniente. Y la Biblia tenía todo el espacio y todo el tiempo en la estantería. Es muchas veces una incoherencia del fe que profesamos, pero es una realidad. Entonces hay que hacer que eso tome lugar aquí y pueda transformar no solamente mi vida, sino la vida de toda la gente que está alrededor nuestra, de una sociedad que necesita las luces de los creyentes, la sal de los creyentes, y que de manera intencionada Dios nos ha puesto en esos lugares, no para que pasemos desapercibidos, sino para que seamos luces, para que seamos esa sal que afecta a todo aquello que está a nuestro alrededor. Pero si ese tipo de cosas no forman parte de nosotros, tenemos poca capacidad de afectar, poca capacidad de introducir la luz de Dios en el corazón de la gente. Para mí, la prisión está siendo una experiencia de escándalo. De escándalo. Y una pasión por llevarle la palabra de Dios a esos hombres, no hay mujeres, a esos hombres necesitados de un recurso, de un planteamiento diferente. ¿Qué le podemos ofrecer a ese tipo de personas? Si algunos han disfrutado de más dinero que tú y yo podemos tener en 8 vidas. ¿Qué necesitan esa gente? Necesitan a Cristo. Necesitan la palabra de Dios en sus vidas que los eduque a vivir de otra forma. Pero a eso hay que darle cabida. Se tiene que asentar ahí. Si no, no tiene efecto, no tiene manera de reaccionar. Y lo que nosotros tenemos que cuidar, que cuando la palabra de Dios la leamos, la meditemos, no la dejes aquí. Darle un espacio aquí. Darle cabida. Déjala ahí. Intenta que por medio de la honestidad y de la integridad de tu corazón, Dios se te revele. Ese es el verso de la semana que viene. Rogar a Dios de tal forma que su luz y su verdad nos guíen. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Quizás sea lo que más sentido cobre en nuestra oración a Dios. Señor, yo quiero que por medio de tu luz y de tu verdad tú me guíes. Y que el Señor coja esa oración como algo que nace de nuestro corazón y nos pueda dar lo que necesitamos, una identidad en Cristo. Yo necesito eso, no es lo que tú necesitas o cómo tú te planteas, pero yo necesito que esa identidad de Cristo forme cada día más parte de mi vida. ¿Por qué? Porque me veo perdido, me veo carente, me veo débil, me veo que me faltan recursos, que no sé cómo vivir en muchos. Yo he encontrado en la palabra de Dios la manera de funcionar. Sigo viendo el fútbol en la tele, pero sé funcionar. Y Cristo forma la centralidad de mi vida. Totalmente, lo puedo decir con toda la confianza y toda la seguridad del mundo. Cristo es la centralidad de mi vida. Y hoy en día puedo decir con auténticas garantías la cruz delante y el mundo atrás. Y ya no hay vuelta atrás. Mi vida es para Cristo y ya está. Y me pueden presentar ofertas y demandas de cualquier forma. Todo esto te daré, yo no necesito más nada. Puedo vivir con un trozo de pan, puedo vivir con un pantalón para todo el año, con una camisa para todo el año, lavándola evidentemente, pero puedo vivir con un pantalón y una camisa toda la vida. No necesito un ropero del Corte Inglés en mi casa.
Puedo vivir con más, puedo vivir con menos, es igual. El día que me muera, ¿me moriré feliz? El día que yo me muera, me moriré feliz porque he hecho exactamente lo que quiero hacer. Y me he dado cuenta de las carencias de mi vida y he priorizado darle como máxima prioridad a la palabra de Dios. Y ya está. Así que este tiempo de Navidad, tómalo con la seriedad que tiene. El nacimiento de Jesús tiene sentido cuando yo le doy cabida a la calidad del mensaje y al contenido del mensaje. Si no, la Navidad tiene poco sentido para mucha gente. Para nosotros, celebremos la Navidad con toda la alegría del mundo, sabiendo que Jesús ocupa un lugar, el espacio más importante de nuestra vida. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que tengáis una sana intención de buscar lo extraordinario de parte de Dios, y que eso se convierta en la fuerza de vuestra fe. Decir para terminar que todos los que queráis participar en la comida del domingo que viene, os pongáis en contacto con Liliana y le digáis a ella lo que vais a hacer. Y ella os va a dirigir para un lado o para otro, ¿vale? Así que los que queráis ayudar, os ponéis en contacto con Liliana, que ella os va a decir lo que necesitáis. Nos ponemos en pie y oramos. Y en esta oración me gustaría que esta reflexión de esta mañana, tú puedas evaluar qué espacio tiene la palabra de Dios en tu vida. Si es corto, pida, tú no te avergüences. Yo ya no me da vergüenza nada. A mí me da vergüenza no decir la verdad, eso sí. Pero decir mis errores ya no me da vergüenza. Ni las veces que me caigo no me da vergüenza. Ni las cosas, ni la cantidad de veces que me equivoco no me da vergüenza. Entonces, evalúa si la palabra de Dios tiene un lugar importante en tu vida y si no es así, procura que tenga un espacio mayor. Y Dios hará el resto. Padre, te damos gracias en esta mañana. Continuamos, Señor, dándote gracias por tu palabra y por el efecto que ella tiene en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y queremos, Señor, rogarte que esta palabra que alumbra nuestro entendimiento, que alumbra, Señor, nuestro caminar, que nos enseña a caminar de una manera transparente delante de ti, tenga en este día un espacio importante en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones igual no ha sido así. Pero en esta mañana tomamos esta reflexión de tu Escritura como una exhortación a nuestros corazones para que aquello, Señor, que no funciona, aquello que no estamos dándole la importancia que tiene, Señor, tú perdones nuestras actitudes, nuestras conductas y tu palabra vuelva a brillar y a hacer, Señor, luz para cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana.